Bueno, otro mateando. Hoy tenemos 3 jóvenes. La verdad que tiene mucha repercusión, la gente lo mira mucho. Este cambio que hicimos ha sido muy favorable. Yo estoy muy orgullosa de la juventud con la que me he entrevistado, que me han entrevistado, porque la verdad que saben un montón, trabajan un montón y me da mucho orgullo, me da mucha esperanza, ¿no? Así que espero que también este mateando de hoy, que somos 3, tenga también mucha repercusión. Así que bienvenidos a este mateando, chicos. Gracias por anotarse. Gracias, Eve. Dale. Bueno, Eve, ¿cómo estás? Para mí es muy importante este momento, compartir con vos, con los compañeros. Bueno, la primera pregunta que te quería hacer era, ¿cómo te trata el encierro en pandemia? ¿Escribís, lees, dibujás, cocinás, te conectás con las plantas, preparás tu programa de radio, la palabra para la marcha virtual de los jueves? ¿Estás con ganas de volver a la plaza? Bueno, las ganas de la plaza son... Eso es todos los minutos del día. Pero en realidad he pasado... La pandemia no me ha afectado porque tengo tanto trabajo y hablo tanto, hay tanta gente que me llama, que viene. Al principio no, porque estaba más sin la vacuna con más cuidado, pero ahora estoy dedicada todo el día al trabajo y a esto que hago, que es mi vida. Así que no, sí, tengo plantas, tengo un jardín grande, me gustan los pájaros. Cuando estoy un poco cansada, me gusta tirar un poco de pintura arriba de un papel, o escribo, o leo mucho para formarme, porque uno se tiene que formar todos los días para hacer política, todos los días tiene que leer algo de lo que decían los que estaban antes. La poesía también me gusta mucho, dice muchas cosas la poesía. Así que no puedo decir que me empezó, ¿no? Para nada. Al contrario, me siento muy acompañada, siento que es útil lo que hacemos las madres. Los veo a todos los jóvenes, que estoy tan orgullosa de ustedes, que me siento como tranquila y esperanzada del futuro, ¿no? Hola Eve, desde La Pampa te mando un abrazo enorme a vos y a todas las madres. Mi primera pregunta es que sé que te gusta mucho la lectura y quería preguntarte qué opinás sobre la figura histórica de Juan Manuel de Rosas, sobre sus políticas de protección de la soberanía y su visionaria batalla de la Vuelta de Obligados. ¿Qué actualidad tiene la mirada de Rosas? Y mirá, yo aprendí en un libro que no era argentino, el que escribió la historia argentina. Entonces aprendí como quería él, que Rosas era un salvaje. Y cuando empezaron mis hijos a su militancia, que yo los empecé a escuchar mucho, me dio vuelta la cabeza y me explicó quién era Rosas. Así que bueno, tengo ese pensamiento, que fue un hombre que peleó mucho, que luchó mucho, que tenía ideas muy claras. Claro, como siempre, el enemigo te dice, te caratula como quiere, pero la verdad que lo que hizo lo tendríamos que recordar más, tendríamos que saber más. Nunca siempre estamos hablando de San Martín, de Belgrano, de Moreno, y de Rosas casi nunca se habla, pero la verdad que tendríamos que empezar a recordar cuándo nació, cuándo murió, las batallas, lo que hizo, ¿no? Cómo entregó su vida y cómo murió tan pobre también, ¿no? Hola, querida Eve. La verdad que para mí es un gusto que atravesando la pandemia tengamos estos espacios de poder compartir con vos una charla. Y mi pregunta con la cual quiero empezar, ¿no es cierto?, es que a 45 años del cívico golpe militar ciástico, hoy también siendo el Día Internacional de las Víctimas Desaparecidas Forzadas, quiero saber qué vos tenés para decirnos a nosotros, a las juventudes que hoy quizás ya no se sienten interpeladas por el mensaje que hubo este último tiempo, descreyendo a los 30.000 desaparecidos de los compañeros y las compañeras.
teniendo, ¿no es cierto?, a un expresidente que dijo que no eran 30.000. ¿Qué tenés vos para decirnos a nosotros, para volver a interpelarnos en nuestra historia, en nuestros momentos más oscuros también? Y con todo lo que eso significa, ¿no es cierto?, vos como una de esas madres que estuvieron dando vuelta a esa plaza, y que hoy nosotros, las juventudes, digamos, por más que querramos transmitir toda nuestra historia, porque yo nací en democracia, pero igual interpelada por estos hechos, quiero saber, ¿no es cierto?, qué es lo que tiene nuestra querida Eve para decirnos a nosotros, la juventud, y volver a interpelarnos en nuestra historia. Mira, para hablar de mis hijos, los 30.000, porque por eso socializamos la maternidad de mis hijas y de mis hijos, hay un montón que tal vez ustedes desconocen, porque la juventud sabe así en general, pero en particular lo que hacían, cómo se dedicaban a la militancia, cómo se dedicaban a estudiar, cantaban, enseñaban, eran múltiples, ¿no? Nunca estaban cansados, estaban tan alegres y tan felices de lo que hacían, ¿no? Había quien estaba en la lucha armada, en el mismo grupo, quien estaba en la lucha directiva de los grupos, porque no todos sabían lo que se hacía, qué es lo que buscaban, ¿no? Y lo que buscaban era muchas de las cosas que buscamos ahora, que la igualdad sea verdad, que todos tenemos los mismos derechos, que sea verdad, que no se apodere el enemigo de nuestros bienes, de nuestras riquezas. Entonces, era un momento de mucha miseria y también de mucha muerte. Era el momento en que el loperreguismo y antes la CNU y antes otros salieron a la calle con todo para no permitirles que ellos hicieran su militancia como la estaban haciendo en cantidad de barrios que ya había y con esa claridad que ellos tenían, ¿no? Porque para ellos la solidaridad, para ellos la igualdad, por supuesto, para ellos el no traicionar los principios, las bases, los principios, la lealtad, era la base de lo que hacían, ¿no? Cuando ellos empezaron a organizar desde muy chiquitos, porque en la secundaria ya tenían hasta el teatro era comprometido, la poesía era comprometida, la poesía enseñaba todo el tiempo, el teatro también, hacían obras de teatro, y tuve la suerte enorme, increíble, que mis hijos me contaran y me hablaran y me explicaran lo que estaban haciendo, ¿no? Por eso pude entender todo lo que ellos hacían y por qué lo querían. Y bueno, mi casa estaba siempre llena de gente que se quedaba o venía a comer. Y ellos también me fueron enseñando cómo era, ¿no? Cómo era la solidaridad. Porque uno siempre se cree que la solidaridad está bien como la hace y bueno, y se siente que es así. Y entonces ellos empezaron a decirnos que la ropa usada eso hacían los ricos, regalar lo que ya no usan más. Pero que la verdadera solidaridad es dar lo mejor que uno tiene o compartir lo mejor que uno tiene. Y eso a mí me golpeó mucho la cabeza porque yo me creí que hacía bien, dando la ropa, que la lavaba, la planchaba, pero la que ya no usábamos nadie. Y él me dijo, no, mamá, si no la usamos nosotros, tampoco la van a usar los pobres. Hay que darle lo mejor que tenemos. Si vos compras uno para mí, uno para Raúl, bueno, dividimos, compramos también uno para los otros. Y entonces empezó a darme la cabeza golpes muy fuertes, porque uno tiene que cambiar de parecer, cambiar de opinión. Vengo de una familia de trabajo, mi papá fue muy explotado, éramos pobres, pero una pobreza digna. Ahora la pobreza es indigna porque hay hambre, porque hay una pobreza muy, muy marginal. Y entonces en ese momento que estaban ellos y ellas, era también esa pobreza así descarnada, ¿no? Y los chicos sufrían mucho y no querían. Y también pensaban que esto de que no tengamos la misma posibilidad de estudiar,
porque cuando hay un pibe que sale a robar para comer, enseguida la policía los mata por la espalda y dice, está bien que los maten a todos. Y resulta que los culpables de que el pibe robe somos nosotros, que no fuimos capaces de hacer algo para que todos tengamos la misma oportunidad. Y entonces hay como un pensamiento de la gente muy fácil, muy terrible, muy necio y muy criminal. Entonces, se matan a un mapuche, nadie hace una marcha, pero matan a un pibe que de la sociedad y entonces todo el mundo sale a la calle. No es que el pibe no se lo merezca, pará, pero es terrible eso. Cuando mataron a este pibe que mataron de 25 de mayo y mataron al mapuche, la gente salía por él. Por el mapuche nadie se acordó, ni nadie lo recuerda, ni nadie dice que lo mataron. Ese uno, mataron un montón. Y entonces es muy doloroso eso. Y con los pibes, con los barrios, con todo, cuando ellos iban, venían y me contaban cómo hay que trabajar para la igualdad, cómo hay que... Y bueno, eso es para hablar muchos días, ¿no? Porque no, qué sé yo, cuando viene alguien a comer, uno que hace más comida. En todas las casas, si viene alguien que el hijo te dice, mamá, va a venir Juan, Pedro, el otro, o tu hija, y bueno, no, mamá, no, más comida no hay que hacer, hay que compartir lo que hay. Ya te dan otra patadón. Y todo así, era minuto a minuto que vos ibas. Es un aprendizaje minuto a minuto. Y la verdad que lo que hicieron con ellos fue una masacre, que el pueblo cayó, un pueblo silenciado, un pueblo que decía yo no vi, no sé nada, y al lado habían entrado por los techos, roto todo, masacrado a la gente y la gente estaba muerta de miedo. Primero consintió que se lo llevaran, decía bueno que los maten a todos, como dicen ahora con los pibes de los barrios, y después decía que no vio. Y eso fue lo que hizo el tremendo horror de que llegaran a, no sé, nunca se sabrá cuántos miles, 30.000 y más, porque nunca vamos a saber cuántos. Por eso las madres socializamos la maternidad, porque nuestros hijos nos enseñaron que ninguno de ellos era más que el otro. Aunque estuvieran en la dirección del partido o del grupo revolucionario, eran iguales que el último pibe que repartía los volantes o que enseñaba en un barrio. Todos tenían la misma responsabilidad y todos eran iguales. Entonces, son muchas cosas para aprender, que hay que aprenderlas pedacito por pedacito. Hay que tener principios y aprender que la libertad tiene que ver con la palabra. La libertad tiene que ver con lo que uno se anime a decir y a denunciar. Que la libertad tiene que ver con que el otro sí es igual a nosotros y tiene el mismo derecho. Y no porque es pobre darle lo que te sobra, darle lo que no usás, darle... Lo que hay que darles a la gente para mostrar la igualdad es cariño, amor, trabajo. Y se ha perdido. Los compañeros y compañeras de los barrios hoy no saben cuáles son sus derechos. Creen que el único derecho es el plato de sopa y la bolsa de comida. Se olvidaron que el derecho es a la vida y al trabajo. Esos son los dos principales derechos. Bueno, Eve, te quería hacer esta pregunta. Leí en un libro sobre la historia de las madres que la última vez que viste a Azucena, ella te entregó un poema de Benedetti llamado Hagamos un trato. ¿Cómo viviste ese momento? ¿Qué sentiste cuando lo leíste? ¿Cómo era tu relación con ella? Mirá, teníamos una relación muy... Esther, Azucena y yo éramos muy compañeras. Mari trabajaba más con la iglesia del Tercer Mundo, estaba más en Santa Cruz. Era también una compañera que venía siempre a la plaza. Pero nosotras tres éramos muy compañeras. Imagínate que nosotros, cuando ella me regala eso y yo le regalo, porque empezó todo porque le digo, te quiero comprar algo. Dice, bueno, comprame quería para guardar los documentos y todas esas cosas. Y le compré lo que ella me pidió. Y ella entonces me regaló eso. Pero era un momento horrible de las madres. Habían secuestrado al día antes a las compañeras. Estábamos tratando, yo decía, bueno, no saquemos la solicitada. O sea, sí, hay que sacarla, porque se la llevaron por la solicitada.
Se la llevaron para que no saquemos la solicitada, así que la tenemos que sacar sea como sea. Entonces, en ese momento, lo que ella me regaló, nada, ni nos dábamos cuenta, porque estábamos trabajando, primero porque habíamos juntado el dinero en moneda muy chica y el banco no lo quería, teníamos que cambiarlo, el Clarín era, el Clarín no lo quería, tuvimos que ir a cambiarlo al banco, contar de nuevo todo ese plata, que era todo plata chiquita, y la solicitada costaba como 2 casas o 2 departamentos. No te creas que Clarín te la daba. Y tenía 20 padres, tenían que firmar y poner la dirección y llevar certificado de buena conducta. Tampoco la solicitada sabía así nomás. Y yo decía, bueno, no hagamos más. No, decía usted, hay que hacerla. Y así que después, cuando al otro día, el día que sale la solicitada, el 10, se la llevan a ella, ahí empezó a tener sentido eso que ya, ese policía que ya me había regalado. Y eso me golpeó duramente, porque todavía al otro día y al otro, sin pensar que las iban a matar, creíamos que las iban a devolver. No pasó por la cabeza nuestra que la Marina fuera tan asesina de violar, torturar y tirar vivas al río a 3 madres, ¿no? Indefensas tremendamente. Es la única organización que padeció tanto persecución. Las madres hemos sido perseguidas todo el tiempo. Después de eso y siempre. Pero eso fue lo peor que nos pasó, porque esas 3 compañeras no volvían, y me acuerdo que el marido de Azucena quiso ir a la embajada de Estados Unidos, habrían pasado 10 días más o menos que se las habían llevado, y el embajador, buen maldito, dijo, ustedes ya tienen sus primeras mártires, así que fíjate cómo ellos sabían todo y participaban de todo. Por eso hay que tenerle tanta desconfianza a los yanquis, tanta, hacen tantas cosas, tan malditos son, matan tanto y nadie les reclama nada, matan, y bombas atómicas, invaden países. Es el país que más invasiones ha hecho, pero lo seguimos viendo como el ejemplo. Queremos que los chicos vayan a Miami, queremos que los chicos vayan a Disneylandia. Es una huevada eso que no te cuento. Seguridad vial y derechos humanos. ¿Qué opinan las madres sobre la siniestralidad vial, entendida como fallas o imprudencias humanas evitables, que por año en Argentina se llevan entre 6.000 y 8.000 muertes? ¿La falta de políticas públicas representa una violación a los derechos humanos de la población? Mira, la violación más grande de los derechos humanos es el hambre, que mata mucha más gente, que a mí me preocupa mucho más el hambre que la gente que matan. No es que no me preocupe lo que matan en la ruta, pero me parece que a veces es también la imprudencia de las personas. Eso pasa mucho, porque yo a veces veo cómo van a toda velocidad, cómo se rozan, como esa violencia que hay en el tránsito, que no tiene que ver con el Estado. A mí me preocupa lo que sí tiene que ver con el Estado, ¿no? El Estado tiene que ver con el hambre, tiene que ver con la desocupación, tiene que ver con el mirar para otro lado. Sí, los accidentes viales son terribles, se muere mucha gente, pero muchas veces es por la imprudencia, por la velocidad, el Estado no tiene la culpa por lo menos es como lo veo yo, ¿no? Tenía el micrófono apagado, perdón. Eve, la segunda pregunta que te quería hacer era en relación a Diego Armando Maradona. Sé que lo querías mucho, también estamos cerca de cumplir ya 1 año de su fallecimiento, y quería hablar un poco más sobre lo que fue ese Tren Alba, todo lo que significaba en contra al ALCA también, y esta figura, ¿no es cierto?, que fue el Diego, que nos dejó también marcado desde el ámbito político, teniendo una claridad de posición, y también quiero que cuentes por ahí un poco todo lo que fue ese momento, y nada, un poco también recordándolo a Diego, ¿no es cierto?, que fue uno de los personajes más mediáticos y más posicionados que tenemos acá nosotros los argentinos, ¿no es cierto? Bueno, yo no puedo reflexionar sobre Maradona porque lo amo y era una persona extraordinaria que nunca se olvidó de su lugar, de su gente,
que no le importaba la guita, para nada, para nada. No vivía soñando con delirios. Y era un tipo que hablaba y decía lo que tenía que decir. No se fijaba a quién le podía caer mal. Sabía que le hacía bien a los que menos tenían. Y se jugó siempre. Y el último tiempo estuvo muy abandonado, muy abandonado. Esa cosa que se hizo alrededor de él tan terrible, de gente que no permitía que lo llames por teléfono. Yo me cansaba de llamarlo, nunca me comunicaban con él. Nos queríamos mucho. Y la última vez que me vio, que lo vi en la cancha de gimnasia, él me decía, mira, no sé cuánto daría por poder hacer lo que hacen todos. Ir a comer a tu casa sin que nadie me persiga, hacer un asadito al aire libre. Y todo eso me está prohibido, dice. Y estaba muy triste en ese momento ya, él muy triste. Y bueno, y estuvimos ahí abrazados un rato y me dice, bueno, voy a ir a comer un asado a tu casa. Digo, bueno, vení. Digo, te voy a comprar un vinito. Dice, no, tomo whisky con el asado. Yo, para hacerme un chiste, pero no tenía ganas de reírse como otras veces. Lo vi muy triste, muy triste, muy triste. Y ya al poco tiempo empezó a estar más enfermo y creo que estuvo muy solo, muy abandonado, muy triste. Ahí, no sé a quién echarle la culpa, porque cuando pasan estas cosas siempre se quieren encontrar culpables, ¿no? Él parecía que estaba cansado de vivir en esos momentos, estaba como prisionero de algo que él no quería, pero ese ser un tipo tan inteligente, un tipo que tenía tanto dominio de la pelota, lo hizo un dios y no estaba preparado para eso. Era demasiado. No podía ir a ningún lado solo. Todo lo de él valía, la camiseta, lo que decía, lo que hablaba, lo que jugaba. Entraba a una cancha, aunque entraba las últimas veces del brazo de otras personas, y la gente se enloquecía. Y eso no es porque sí. No es solamente porque jugaba bien al fútbol. Era porque nunca se olvidó de lo que era él, de lo que fue, de dónde venía, y nunca se olvidó de su gente y siempre nos defendió. Y creo que eso de un tipo que tenía tanto y que podía haberse dedicado a otras cosas, siempre estaba pensando en nosotros. Y eso no tiene precio, ¿viste? No sé si otra cosa me preguntaste. Y bueno, eso fue también él estaba muy contento ahí, muy contento, estaba feliz ahí. Para mí también fue un honor porque, bueno, estuve en el escenario con todos, con ellos, me hicieron hablar, ahí estaban otros genios también, ahí estaba Fidel, estaba Chávez, Néstor, los indispensables estaban, todos los indispensables. Y el acto fue inolvidable, maravilloso, único. Ahí se le dijo al carajo, Néstor se burló de Bush, no. Haber participado de eso también es algo inolvidable porque uno no esperaba tantas cosas en un solo rato, ¿no? Y Maradona estaba contento, contentísimo estaba. Así que nada, eso. Bien. Bueno, Eve, ¿qué considerás que es lo más urgente que tiene que hacer este gobierno? Yo creo que hay que votarlo sí o sí, aunque muchas cosas no nos gusten. Lo más urgente es reunirse menos con los ricos y poderosos y más con los que lo necesitamos. Con los sindicalistas de abajo, con los que le estamos diciendo que no entregue el río, con los que le estamos diciendo que a Vicentín le cobre lo que tiene que cobrar, con los que le estamos diciendo que pongan preso a Macri, no que vayan perdonando todo, ¿viste? Me parece que es eso lo que tiene que hacer. Y hablar más con los de abajo, no reunirse nada más que con los que después lo estafan o que después hablan pestes de él, que darle toda esa plata que le da Clarín todos los meses y Clarín no hace pelota, ¿viste?
Y me parece que eso es lo que falta. Y falta que todos, senadores y diputados, salgan a la calle, no a buscar votos ahora, sino que los veamos, los conozcamos, les conozcamos la cara y que hablen con la gente, que vayan a los barrios, que se embarren. Necesitamos políticos que se embarren, que los conozcan desde abajo. Si no, nunca vamos a salir de esto. Siempre vamos a estar con la limosna. Y no hay nada peor que la limosna, nada que perturbe más a un pueblo. Eve, el tema del monotributo y los trabajadores precarizados, como enfermeres, porteres, que desde hace años prestan servicios y no se los pone en blanco. ¿Qué opinan las madres sobre este tema? Y nosotros de entrada fuimos las que hicimos los murales para agradecerles, porque todavía sentimos hoy que no se les agradece. Nunca le vamos a terminar de agradecer lo que han hecho, eso está de lleno, porque no sabemos. Que los enfermeros que hayan estudiado en la universidad no se han reconocido es otra vergüenza, pero eso pasa en la ciudad, eso es la reta, y es una vergüenza total lo que hacen. Y el sueldo que tienen es miserable, y no es porque yo pienso que con la plata le vas a pagar lo que hacen, no hay plata para pagar lo que han hecho los médicos, los enfermeros, las que lavan los pisos, los camilleros, los choferes, las que atienden la puerta, el teléfono, todos. Porque todos arriesgaron su vida cuando no había vacunas, en la puerta que atendían que pase uno y estaba enfermo y lo contagiaba, la bióloga, la doctora, el médico, los terapeutas, los terapistas, los que le hacen masaje, todos estaban entregando su vida sin ninguna protección, más que esas máscaras que a veces no las podían cambiar porque no había para cambiarse a cada rato. Lo que han hecho nunca se lo vamos a pagar. Y me da mucha vergüenza que todavía tengan que estar reclamando, como a veces paran los compañeros para reclamar un sueldo mínimamente digno, Porque hoy para vivir una familia de 4 personas, lo mínimo que precisa son 100.000 pesos, lo mínimo. Y si no, que me hagan la cuenta. Porque esto de que haya comida para pobres y para ricos me parece horrible. Que haya góndola para ricos y para pobres me parece tristísimo. No le podemos hablar de igualdad. La Constitución entonces es una mentira, tenemos que hacerla de vuelta. Bueno, Eve, acá quiero hablar particularmente de la Iglesia Católica, ¿no es cierto? Conocemos a su historia en su momento más oscuro, la Iglesia como una encubridora. Pero yo más puntualmente quería preguntarte, ¿no es cierto?, cómo fue esa visita en el Vaticano teniendo a nuestro Papa, digamos, a Francisco Bergoglio, y cómo ves vos hoy a la Iglesia Católica en esta modernidad, ¿no es cierto?, en lo contemporáneo, ya que tenemos mucho, ¿no es cierto?, dentro de esas organizaciones de la Iglesia, de los cultos en general, la antipolítica, el desprecio, ya ni siquiera vemos la sororidad, digamos. Nada, quería escucharte. No podemos hablar de la Iglesia en general porque hay cantidad de curas del tercer mundo que hay que estudiar su historia. Hay cantidad de obispos y sacerdotes que dieron su vida y fueron asesinados por lo que hicieron. Y acá tenemos a Angelelli, Ponce de León, más los curas. Hay 125 curas del tercer mundo asesinados. Las 2 monjas francesas que nos acompañaban a las madres eran de la Iglesia y venían a acompañarnos cuando nadie venía. Y los curas del tercer mundo, el padre Paco, lo que trabaja, madre mía de mi alma, no duerme ese hombre. Está flaco como un palo, pero él siempre piensa en los demás. Una cantidad que hay de sacerdotes que trabajan un montón del tercer mundo y los sacerdotes de opción por los pobres, los sacerdotes casados. No podemos hablar de la Iglesia en general. Entonces, sí, hay una parte de la Iglesia que facha, y hay una parte que no, que es progresista, que quiere lo mismo que queremos nosotros. Y entonces, como yo no quería ir por esto que vos hablás, que yo pensaba como vos, que solo que yo conocía a algunos sacerdotes del tercer mundo que conocían mis hijos, porque a mi hijo se lo llevan junto con el cura del barrio, porque ellos trabajaban en un barrio con un cura revolucionario. Y cuando se lo llevan a mi hijo, se lo llevan también al cura. Así que no conozco bien eso, pero lo conocí después, porque al principio yo también pensaba
Y como con Bergoglio yo había tenido algunos problemas, porque las madres habíamos tomado la catedral y como la tomamos por todo el día, él nos cerró los baños. Y entonces las madres, que somos un poquito atrevidas y pensando que teníamos que ir al baño y que si no había un baño no nos podíamos quedar todo el día, a mí se me ocurrió armarle un baño atrás del altar de la catedral. Adentro de la catedral, atrás del altar. Con unos trapos que me trajeron unos chicos y unas chapas. Y se armó un lío bárbaro con eso. Porque imagínate, como una falta de respeto hacer pis en la catedral. Bueno, así quedamos con Bergoglio, enojados. Cuando él asumió y me empezaron a contar la gente de los barrios que Bergoglio era el primero que iba cuando se inundaba, que venía en el micro, que nadie sabía que era él, que era el obispo, venía con botas, con una capa amarilla y paraguas, y se embarraba y se quedaba con ellos toda la noche. Y yo dije, bueno, entonces hay dos personas que uno no conoce. Y me llamaba, siempre me decía que tenía que ir, que teníamos que hablar, y bueno, hasta que un día me dijo que si quería ir tenía una entrevista tal día y fui. Fui con una médica, porque yo tenía que ir con médico, y fuimos 3 personas. Y la verdad que para mí fue toda una sorpresa, porque primero me recibió, ni bien llegué, no me hizo esperar un minuto, llegamos un rato largo antes. Afuera habían venido un montón de compañeros italianos que hacían el grupo de madres en Italia y estaban afuera y me preguntó quiénes eran. Le dije que eran mis compañeros, que pasen todos. No les pidió documentos, nada, entraron todos con cámaras a sacar fotos. Fue una cosa, ya eso para mí, digo, bueno, qué confianza que nos tiene. Y cuando empezamos a hablar, le dije, mira, perdón, Santo Padre, le digo yo, o Francisco, como quieras, le digo, pero primero tenemos que arreglar el problema que tenemos, porque yo estaba muy enojada con vos. Bueno, dejá porque todos nos equivocamos. Digo, no. Perdón no te voy a pedir porque no me gusta pedir perdón, pero te voy a pedir disculpas. Uno a veces se excede y hace cosas que a lo mejor no están bien. Dice, mira, vamos a dejarlo así, porque todos en la vida nos equivocamos y a veces nos equivocamos mal. Así que para mí eso fue también muy fuerte. Como yo no sabía cómo empezar, porque me había escrito un cuaderno, le iba a dar el cuaderno. Y dije, no, queda mal que le dé un cuaderno, queda horrible. Pensé en 1000 cosas hacer. Lo único que no quise hacer es hablar de las madres, porque yo quería ir a hablar del país, de lo que nos estaba pasando, que era muy terrible, porque era cuando estaba Macri. Y entonces me organicé de otra manera, pero no sabía cómo empezar. Me había llevado una botellita de agua y le dije, le digo, Francisco, como sé que la iglesia es tan pobre, me traje el agua. Y él se paró enseguida, muerto de risa, dice, te voy a mostrar que no estamos pobres, y me trajo un confite. Y ya ahí se rompió todo ese hielo que había y nada, y yo hablé, le conté lo que pasaba, que había en ese momento habían aumentado el pan de 40, había el pan de 20 pesos para los pobres y 40 para los ricos en ese momento. El pan de los pobres de 20 pesos era pesado y duro y entraban 4 pancitos y en el de los ricos entraban 10. Entonces, para explicarle un poco cómo estaba la diferencia, le expliqué eso, le expliqué toda la marginalidad, cómo habían cerrado las escuelas, todo lo que estaba pasando. Había notado todo. Le hablé de mis hijos y le hablé también de las madres, del amor que teníamos por lo que hacíamos. La verdad que estuve 2 horas 40 con él. Y cuando terminé me dijo, mira, decí todo esto que me dijiste a mí en la conferencia de prensa y yo voy a avalar todo lo que me dijiste. Y a mí también me sorprendió eso. Y cuando salimos afuera, estaban esperándolos otras personas que van para que le bendicen los rosarios, todas esas cosas que nosotros no estamos acostumbrados. Y entre los que hacían esas cosas estaba el que había aumentado el pan. Así que ahí nomás me paré y le dije de todo y no me importaba que estaba el Papa ni nada. Y él se mataba de risa. Que el tipo estaba ahí, me lo había puesto Jesucristo ahí adelante mío. Porque era el tipo que había aumentado el pan. Yo le dije, a que vos no comés ese pan. Entonces se armó un lío bárbaro. Y él, la verdad, que se quedó con nosotros y para mí fue un descubrimiento de un hombre sensible. Dice, voy a hacer algo que nunca hice, me acompañó hasta la puerta, hasta que subí al auto. Y nos seguimos hablando. Nos hablamos bastante seguido.
Yo empecé escribiéndole cartas, él también me escribió cartas y ahora nos hablamos. Así que me cambió la forma de pensar y él está haciendo un trabajo impresionante, metiendo preso a cardenales y le está costando caro porque el otro día le mandaron una caja con 4 balas. Así que, pero está haciendo una reforma importante. Eve, muchas gracias por el espacio que siempre nos brindaba a nosotros los jóvenes. La verdad que me quedo muy confortada, digamos, con esta charla con vos, sabiendo, ¿no es cierto?, que ahora me toca hacer la difusión de estos pequeños videos y tratando, ¿no es cierto?, de seguir incentivando a los jóvenes a la participación política, a la sororidad, y obviamente mandarte nuestros queridos saludos y afectos desde el Chaco, desde el norte del país, nuestro norte grande. Muchas gracias por este espacio una vez, Eve. La verdad que nos sentimos muy felices y muy contentos de poder seguir teniéndote y poder compartir estos espacios de charla, y sé que lo vamos a seguir teniendo. Reconocerte todo lo que sos, toda tu historia, toda la lucha que tienen. Y nada, acá tienen los frutos de esa militancia que vamos a seguir llevando como bandera para las futuras generaciones, ¿no es cierto? Muchas gracias, Eve. No me queda más que gracias. Muchas gracias, chicos. Los quiero mucho. Estoy muy orgullosa de ustedes. Muchas gracias. Abrazo. Gracias, Eve.